Nosotros rechazamos cualquier intento de anuncio o de realización de ejercicios militares con el ejército de los Estados Unidos y las fuerzas militares de Colombia que pueda implicar de alguna manera una amenaza a Venezuela. Lo rechazamos, lo repudiamos. Pero si vinculan, como quería Duque, en el show internacional que quería montar en la ONU, pedir una intervención gringa de Venezuela desde Colombia, nosotros diplomática y políticamente los rechazaremos, los repudiaremos y los derrotaremos. No tengan duda de eso. Venezuela no tiene miedo, no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Que lo publiquen en CNN, por ejemplo, en AFP, en EFE, en AP, en El País de España. Atención, última hora, esta información es exclusiva. Al parecer, el señor Nicolás, el usurpador mayor de Venezuela, ve la luz al final del túnel. Resulta que Estados Unidos estaba preparando una intervención para sacar de raíz a los usurpadores de Miraflores, pero uno de los buques con más tripulantes que también se dirigía a Venezuela resultó tener más de 130 infectados por Coronaplus. Las alarmas se encendieron en Estados Unidos porque esta información la querían ocultar, pero el capitán Brett Crozier envió una carta pidiendo ayuda para poder aislar en tierra a un centenar de marinos. Y resulta que esta dichosa carta se filtró y llegó a manos de la prensa. Las medidas en contra del capitán por parte de los Estados Unidos fue un poco cruel, porque el capitán que deseaba tener una ayuda encontró su despido. Ya confirmado el escándalo que se armó en torno a todo esto, parte de los marines que estaban bajo su mando se reunieron para despedirlo como todo un héroe. Ellos continuaron gritando su nombre hasta que su querido capitán abandonó la base militar en Guam. Crozier dejó claro en la carta al alto mando militar que navegando en condiciones de hacinamiento sin la debida higiene, el brote terminaría infectando a los 5.000 tripulantes. Esto es parte de lo que dijo el capitán textualmente. No estamos en guerra, los marineros no necesitamos morir, si no actuamos ahora, fallaremos en proteger lo más valioso que tenemos, que son ellos. Pero en menos de 48 horas, después de haber declarado esa emergencia y de que sus marinos estuviesen en un puerto seguro, el capitán fue despedido por el secretario interino de la Marina y lo acusan de haber enviado esa carta de 4 páginas a más de 20 personas. Es decir, que este capitán quería salvarle la vida a su tripulación y tal vez hasta su propia vida. Pero para el gobierno norteamericano, esto es malo. Esto fue, en pocas palabras, una traición. Según ellos, el capitán causó un revuelo innecesario y no obedeció a la cadena de mando y por eso fue despedido. Sabemos que todo fue un momento de angustia, un momento de desesperación, un despido injusto. También sabemos que el buque se desvió a Nueva York, que es hoy día el epicentro del brote de Coronaplus en los Estados Unidos. Y al estar cerca de la costa no se le fue permitido el ingreso, es decir, los dejaron a la deriva, los dejaron a su suerte. Y por eso el capitán, al ver que le cerraban las puertas de su propia casa, decidió tomar esas medidas que eran un bien para todos, pero causaron su despido, aunque mantendrá su rango militar. Lo que sabemos es que el capitán no hubiese llegado a ese extremo, de no ser porque sus superiores no le dieron la atención requerida. El capitán estaba justificadamente preocupado por la salud y seguridad de su tripulación, pero no manejó la inmensa presión de manera apropiada. Sin embargo, relevarlo de su mando es una reacción exagerada por parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, crece la preocupación porque a raíz de este castigo, otros en la misma situación sentirán el temor de denunciar y perder su trabajo. Esta es una excelente noticia para el gobierno usurpador de Venezuela. No sabemos a ciencia cierta porque cada vez que están cerca a Venezuela, los norteamericanos pasa algo y no pueden intervenir. Es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Tendrá que ver con el oscuro mundo de la ciencia oculta? ¿Será que la magia negra en Venezuela es tan fuerte que no permite que nadie toque su suelo? Recordemos que Hugo Chávez, el presidente que hoy día es adorado por la usurpación venezolana, le gustaba mucho rodearse de personas que trabajaban con magia negra. De tal manera, algunos afirman que por tal motivo obtuvo tanto poder, fama, dinero y por el cual nunca fue derrocado por Estados Unidos.
Hugo Chávez hablaba con los muertos, o por lo menos eso es lo que él y muchos de sus colaboradores pensaban debido a la profunda creencia que tenía el líder venezolano en conjuros, brujería y rituales santeros. Así se refleja en el libro Los Brujos de Chávez, escrito por el periodista David Placer. El autor narra con lujo de detalles cómo el Palacio de Miraflores, con la llegada del chavismo, se convirtió en un centro de práctica del espiritismo. Bueno, es la faceta, el carácter profundamente supersticioso de Hugo Chávez, que se demuestra de forma documentada y que por primera vez se desvela al país y al mundo. Cómo en un lugar, en un recinto presidencial, se realizan este tipo de actos, cómo los hombres del poder, los altos jerarcas del chavismo, dependían de este tipo de rituales y pensaban que a través de ellos podían acumular y retener más poder. Chávez estuvo influenciado por la santería cubana. Eso lo llevó a realizar prácticas con huesos humanos, a tal punto que aprovechó la exhumación de los restos de Simón Bolívar para realizar varios rituales. La forma como se montó este ritual fue entendido de esa manera. El diálogo casi místico que establece Hugo Chávez hablándole a los huesos amarillentos de Simón Bolívar de madrugada, en el que él le hablaba a Bolívar y él le respondía en una transmisión en cadena nacional, fue vista por muchísimos sectores, no solo opositores, sino también chavistas, como un claro ritual de palería. David Placer asegura que estas prácticas continúan en el Palacio de Miraflores con el actual presidente Nicolás Maduro, quien tiene en su esposa a una conocida creyente de estas ciencias ocultas. Una vez al año y durante una semana, miles de santeros y espiritistas llegan al Monte Sorte, al norte de Venezuela, a pedir favores a María Leonza, diosa indígena, símbolo de la abundancia de la naturaleza. Realizan rituales en los que supuestamente son poseídos por espíritus de personas fallecidas. Un culto en el que se destaca el humo del tabaco, velas, mucho aguardiente y una mezcla de figuras de vírgenes, santos católicos e ídolos africanos. La práctica de santería está enraizada por todo Venezuela, pero nadie imaginó que llegarían hasta los más altos puestos del gobierno de la mano de Hugo Chávez. El abrazo de María anoche que apareció de repente, como de la nada. María. Él, en su etapa conspirativa, se asesoraba con una vidente, una mujer que le leía las cartas españolas y que le pronosticó cosas muy importantes para su vida política. Le dijo cuándo se iba a morir, le dijo que iba a ser presidente, le dijo que iba a estar preso. La asertividad de esta bruja hizo que Hugo Chávez cada vez se sumergiera más en los mundos del esoterismo y de la brujería. Hasta en el propio Palacio Presidencial, lo pude comprobar yo cuando accedí a él, había elementos extrañísimos, impropios de un palacio presidencial, y ahí vi cómo había, por ejemplo, la cabeza de un caimán o pétalos y caramelos sobre la espada de Simón Bolívar, supuestamente para endulzar su espíritu. Y los propios custodios del palacio presidencial me llegaron a reconocer que sí, que ahí se hacían sesiones espiritistas. Militares cercanos al comandante, ministros e incluso sus amantes confirman que Hugo Chávez no tomaba ninguna decisión importante sin visitar antes a su bruja de cabecera. ¡Viva Venezuela, Ciudad Grande! Un ancla enorme que supuestamente representa la deidad de Yemayá, que es una deidad de la santería cubana, una religión muy arraigada en Venezuela a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder. Pero la relación del comandante con el espiritismo y la santería comenzó mucho antes de llegar a la presidencia. Hugo Chávez creció en una zona de Venezuela, en los llanos venezolanos, en el estado de Barinas, donde siempre se han escuchado los cuentos de las ánimas de la sabana y que lo marcaron mucho en su infancia. Su primer contacto con el esoterismo fue durante un encuentro con Cristina Marsman, hermana de su amante Erma Marsman, que le leyó las cartas y vaticinó que moriría antes de los 60 años por una grave enfermedad, predicción que enfatizó aún más su lado supersticioso y su relación con Cristina, con quien se comunicaba y le pedía encargos a través de cartas. Querida Cristina, un abrazo grandote. Amiga mía, acudo a ti para presentarte al cabo primero José del Carmen Mejías, quien es uno de mis centauros de la muerte y presenta un problema serio. Yo sé que tú lo vas a ayudar. Mándame escrito lo que tú consideres del caso y lo que necesitas para tu trabajo. Te quiero mucho hasta el fin. Hugo Rafael.
Cada vez que iba a viajar, cada vez que iba a reclutar a alguien, Hugo Chávez siempre iba corriendo donde Cristina para ver si debía viajar tal día, para ver si debía entrevistar con tal persona. Y fue una vidente realmente que marcó la conspiración. De hecho, le llamaban la bruja de la conspiración. Estrecha relación que el periodista comprobó al contactar a la sobrina de la bruja de Chávez. Y mi tía Cristina era su guía, como él decía, y era su protectora, porque ella lo consultaba continuamente y le advertía de los peligros y de los sucesos que estaban por venirle, y él de ahí tomaba decisiones y de alguna u otra forma trazaba su día. Una mujer que lo conoció como político y como persona, y que además le adelantó el mayor temor del comandante. Mi tía le profetizó que no iba a llegar a los 60 años y que iba a morir en el poder. Creencias que aumentaron con los años, cada vez sumando más y diferentes rituales, hasta el punto de tener altares en las oficinas de varios ministerios del gobierno. Según David Placer, el largo currículo de contactos de Chávez con el más allá incluía amuletos, charlas con el espíritu del libertador Simón Bolívar, visiones e incluso prácticas de la Ouija. Al menos 7 testimonios aseguran que Hugo Chávez dejaba una silla vacía en las reuniones previas a su primera campaña presidencial. Entonces siempre decía, bueno, esta es la silla que vamos a dejar para que baje el espíritu de Bolívar y nos ilumine. No pude evitar unas lágrimas cuando sentí la mano amorosa de mi madre y al mismo tiempo la mano de mi padre. Las dos manos. Una me sobaba por aquí y otra por aquí. Dije, Dios, ¿hace cuánto yo no sentí estas dos manos al mismo tiempo? Incluso una trabajadora de un hotel importante donde Chávez se quedaba pernoctando durante sus primeros días de campaña, también le llevaba 2 platos de comida, cuando solo se comía uno. Hugo Chávez hablaba con una persona que tenía al lado y que decía que era Simón Bolívar, y siempre el pollo y el plátano que dejaba era para supuestamente el provecho del libertador. Todas esas historias fueron contadas y de ninguna manera fueron desmentidas nunca por el propio Hugo Chávez. Según el autor, las prácticas santeras surgen en el chavismo debido a la influencia de Fidel Castro, que aprovechó la superstición de Hugo Chávez para introducir santeros cubanos en todas las instituciones del Estado venezolano. Y esto me lo confirmó el propio Raúl Badú, el ministro de la Defensa. Él detectó dentro de la Fuerza Armada una red de espías babalaos que le informaban constantemente a Fidel Castro de todos los movimientos que ocurrían en Venezuela, no solo en la Fuerza Armada, sino también en las gobernaciones, en las empresas públicas y por supuesto en el entorno presidencial. Así, la figura del babalao, una especie de sacerdote o consultor espiritual, se volvió algo común en Venezuela. El doctor en sociología chilena, Humberto Lagos, así lo confirma. Él tenía a babalaos dentro de sus asesores y los estaba consultando de manera permanente para tomar las resoluciones políticas que él quería tomar. Sabemos que hay muchas personas que creen y otras que no creen en la existencia de la ciencia oculta o de la magia negra. Pero de ser todo esto cierto, Estados Unidos no podrá entrar nunca a Venezuela. Tal vez pueda que lo logre, pero no saldrán bien librados. Déjanos tus comentarios, queremos saber tu valiosa opinión. En otras noticias, el canciller Jorge Arriaza da a conocer una carta escrita por el usurpador Nicolás, dirigida al pueblo estadounidense. Escuchemos lo que dijo. Queremos compartir con el país esta misiva desde el corazón del presidente que envía al pueblo de los Estados Unidos de América. La tenemos, por supuesto, en inglés y ha sido escrita por el presidente Nicolás. Ahí está su firma y quiero compartir el texto de esta carta. Procedo. Desde hace semanas, el mundo está paralizado intentando controlar una pandemia que sin duda es el desafío más grande que hemos enfrentado juntos como sociedad y como comunidad internacional. El gobierno de Trump, instrumentalizando una vez más las instituciones para alcanzar sus objetivos electorales y basándose en infamias bajo pretexto de la lucha contra las drogas, ha ordenado el despliegue militar más grande de Estados Unidos hacia nuestra región en 30 años, con el fin de amenazar a Venezuela y de llevar a nuestra región a un conflicto bélico costoso y de duración indefinida. Como antecedente a esta maniobra falaz, el pasado 26 de marzo, William Barr, un fiscal
nacional de cuestionable independencia, quien recomendó la invasión de 1989 a Panamá y ayudó a encubrir las irregularidades del escándalo Irán-Contra, presentó, sin mostrar prueba alguna, acusaciones de narcotráfico de los Estados Unidos contra mí y contra altos funcionarios del Estado venezolano, a pesar de que la información del propio Departamento de Defensa demuestra que Venezuela no es un país de tránsito primario de drogas hacia los Estados Unidos, como sí lo son países aliados de Washington como Colombia o como Honduras. Es claro que la administración Trump construye una cortina de humo para ocultar el improvisado y errático manejo de la pandemia en Estados Unidos. El mensaje del líder usurpador de Miraflores es claramente un grito de clemencia, un grito de auxilio. ¿Será que presiente una pronta invasión? ¿Será que siente a Donald Trump respirándole en la espalda? A pesar que hay inconvenientes en la embarcación que venía cargada de marines. Con esto, el gobierno usurpador nos confirma que las sanciones de Estados Unidos en contra de su declinable poder no paran. Desde un principio, Donald Trump le restó importancia y la negó, tal como ha hecho con el cambio climático. Hoy, la crisis se agrava simplemente porque, pese a contar con recursos, no está dispuesto a transformar el sistema de salud en uno que priorice el cuidado pleno de la población y no el lucro de ganancias de la medicina privada, las compañías de seguro y las farmacéuticas. Nosotros, en Venezuela, no queremos un conflicto armado en nuestra región. Queremos relaciones fraternales, de cooperación, de intercambio y de respeto. No podemos aceptar amenazas bélicas, ni bloqueos, ni tampoco la intención de instalar un tutelaje internacional que viola nuestra soberanía y desconoce los avances del último año en el diálogo político sincero entre el gobierno y gran parte de la oposición venezolana que desea soluciones políticas y no guerras por petróleo. Por todo lo anterior, hago un llamado al pueblo de los Estados Unidos para que ponga freno a esta locura, para que responsabilice a sus gobernantes y los obligue a enfocar su atención y sus recursos en la atención urgente de la pandemia. Pido, junto al cese de las amenazas militares, el fin de las sanciones ilegales y el bloqueo que restringe el acceso a insumos humanitarios tan necesarios hoy en mi país. Les pido, con el corazón en la mano, que no permitan que su país se vea arrastrado una vez más a otro conflicto interminable u otro Irak, pero esta vez más cerca de casa. No somos tan diferentes como nos quieren hacer creer con infamias. Somos pueblos buscando una sociedad más justa, libre y compasiva. No dejemos que intereses particulares de minorías cegadas por ambición nos separen. Nosotros, como dijo una vez nuestro líder Hugo Chávez, compartimos el mismo sueño. El sueño de Martin Luther King es también el sueño de Venezuela y de su gobierno revolucionario. Los invito a luchar juntos por hacer realidad ese sueño. No a la guerra de Estados Unidos contra Venezuela. No más sanciones criminales. Queremos paz. Nicolás Maduro Moros. Con esto podemos darnos cuenta el miedo que existe en los pasillos del Palacio de Miraflores. El gobierno usurpador tiembla bajo el poder de los Estados Unidos. También nos damos cuenta que la única excusa que tienen para defenderse no es más que el coronaplus, el brote que ha estado azotando al mundo. Se sienten pasos de gigantes en Venezuela y ojalá que esto termine pronto.